Bien, muy buenas tardes. Vamos a seguir en la práctica del día de hoy en el Congreso Internacional de Sabiduría Consciente y Libertad. Ahora tenemos el grato placer de presentarles al maestro Sanyatiri Flores Dueñas. Es profesor de Educación Primaria de Menores, es secretario general de la Organización de la Nación Aymara, ONA, en Perú. También es poeta y escritor, docente de gimnasia psicofísica y yoga, y es secretario general de la Fundación Gran Fraternidad Universal, sede mundial en Puno, Perú. Él nos va a compartir una ponencia sobre sabiduría ancestral y vivencia del ser, fundamentado mayormente en la tradición aymara del Perú. Sin más, ya les dejo con el maestro Sanyatiri. Muchísimas gracias, querido maestro Felipe Granado. Agradecer también por la oportunidad que nos brinda a cada uno de nosotros de poder compartir estos pequeños saberes que hemos ido adquiriendo y que hemos estado también vivenciando durante el lapso de esta pequeñísima e infinita existencia, ¿no? Es muy grato para mí, es un honor participar de este Congreso Internacional que es Sabiduría, Conciencia y Libertad, ¿no? Yo soy aymara, quechua y también con orígenes de la tradición de la Amazonía. También quería comentar que mi persona tiene el cargo de secretario general, ¿no? Para elucidar también esta parte de secretario general en la fundación de la Gran Fraternidad Blanca Universal, ¿no? Para aclararlo un poco también en ese punto. Bien, el tema que voy a compartir con todos ustedes, pues justamente viene de la parte de la tradición en la cual he tenido la gracia divina de pertenecer, de vivenciar y en el cual nacer también, ¿no? Voy a compartir hoy día un poco sobre lo que es la sabiduría ancestral de nuestros pueblos originarios para la vivencia del ser, para una vivencia armónica del ser, ¿no? Lo que nosotros le llamamos también el Summa Causai, o la espléndida existencia, o el Summa Jacaña, que es en aymara. Summa Causai en quechua, Summa Jacaña en aymara, que es la espléndida existencia, ¿no? Para esto, siguiente, vamos a empezar con la lámina, por favor. Quería compartir lo que es la parte del paralelismo de las tradiciones ancestrales, ¿no? Sabemos que en la humanidad normalmente se han considerado como tradiciones ancestrales o primigenias, ¿no? A la tradición sánscrita, ¿no? Y también a la que es la tradición hebrea como culturas madres de la humanidad. Pero bueno, aquí también en América se ha dado también una tradición, ¿no? Que es la tradición andina, o también quiero dar un poquito de énfasis a la parte de la tradición aymara, la cual también se ha desarrollado aquí en los Andes. ¿Por qué la tradición aymara?
ya hemos visto que a nivel de todo el desarrollo cultural que se ha dado aquí en América, hablamos desde el norte hasta el sur de América, ¿no? También se ha dado un desarrollo cultural muy fuerte, ¿no? Un desarrollo cultural en la cual se ha desarrollado a nivel de científico, matemático, artístico, cultural, filosófico, ¿no? Lo que se ha desarrollado un pensamiento muy profundo y conocimiento de las cosas, ¿no? O del universo. Entonces vemos, por ejemplo, las construcciones perfectas que se han dado bajo cálculos astronómicos y matemáticos de todos los templos, ¿no? Que están ubicados en América, ¿no? Y con un respeto también profundo a lo que es la naturaleza o el contexto, sin que se haya dañado, ¿no? Ningún aspecto de la naturaleza, ¿no? Prácticamente hablamos de construcciones arquitectónicas armónicas con todo lo que nos rodea, ¿no? Esto porque también nosotros consideramos que nosotros respetamos la armonía de lo que está a nuestro alrededor a nivel de naturaleza, geográficamente hablando, o del valor que tiene el respeto hacia una planta o hacia un animal, ¿no? Entonces, como lo han hecho también y lo han demostrado las otras culturas, como son la cultura sánscrita y la cultura hebrea, y que se ha difuminado todo ese saber en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí nosotros compartimos un pensamiento originario, un pensamiento ancestral, que al igual que en esas partes de esos continentes y en esos países, les han llevado pues a una coexistencia armónica con el universo, con el mundo, ¿no? ¿Cómo también podríamos demostrar que hay un paralelismo entre todas estas culturas ancestrales, ¿no? Seguimos, por favor. Hay un paralelismo también, lo demostramos a través de lo que es la lingüística, ¿no? Las lenguas ancestrales o las lenguas antiguas, como es el sánscrito. El sánscrito, por ejemplo, cuando hablamos del Bhagavad Gita, tiene una correlación también en lo que es en la tradición aymara, en el mismo lenguaje, ¿no? En la lengua, que podríamos decir Bhagavad Gita, en sánscrito Bhagavad Gita, en aymara viene a ser el Wahagwat Gita, ¿no? Que es una coincidencia, y tal vez no le llamamos coincidencia, porque la traducción sería la fuga ruidosa o el clamoreo, la voz, o lo que se habla, no la palabra, ¿no? Por ejemplo, el profeta aquí en del Bhagavad Gita, Arjuna, ¿no? También tiene su traducción en Aymara, que viene a ser Arjuna, ¿no? El que grita, o el que grita recio, el que habla fuerte, ¿no? También, por ejemplo, también hay una correlación muy profunda a nivel lingüístico con lo que es el aymara y el sánscrito, ¿no? Con los chakras, ¿no? Que conocemos muy bien. He puesto un ejemplo porque en realidad todos los chakras tienen la misma correspondencia con el aymara, ¿no? Pero es un poco también amplio de poderlo dilucidar o explicar para todos, ¿no? Por ejemplo, el Muladhara, que es el primer centro nervofluídico o el primer chakra, ¿no? En Aymara se le llama el Mulathala. El Mulathala. El Mulathala es el que se sacude del miedo. Y sabemos que cuando nosotros trabajamos este primer centro nervofluídico, también
lo primero que trabajamos ahí es sacudirnos del miedo o liberarnos del miedo, de los miedos, ¿no? Lo mismo ocurre con el Svadhisthana, con todos los demás chakras, ¿no? Que tienen la misma correspondencia e inclusive son muy entendibles en lo que es nuestra lengua aymara, ¿no? Por ejemplo, he puesto un ejemplo aquí de lo que es la correspondencia también con lo que es la tradición hebrea. Por ejemplo, el Anubis. El Anubis nosotros conocemos que es un dios con cara de perro, ¿no? En Aymara el Anu es también el perro, le llamamos el perro, ¿no? Entonces, hay una correlación muy interesante a nivel lingüístico de todas estas tradiciones con el Aymara, ¿no? Por ejemplo, el Anubis, también lo vuelvo a repetir, ¿no? El Sahara, el que es uno de los desiertos más secos y cálidos del mundo, conocemos, ¿no? En Aymara viene a ser el Sahara, ¿no? Y en allá también se pronuncia de la misma forma, ¿no? Tiene la misma pronunciación. En Aymara la traducción del Sahara es el lugar ardiente, donde esté el fuego, donde quema, ¿no? El Sahara, ¿no? Druidas, la palabra druida, también tiene una relación con lo que es el Aymara, ¿no? Tiene por ejemplo, nosotros le decimos el Aruaitas, ¿no? Arujitas, ¿no? Arujitas, ¿no? Que quiere decir el que habla o el hablante. Pero no hay muchas palabras en el Aymara que no tienen un significado mucho más amplio, que no se le puede, no, el castellano es inclusive muy limitante, ¿no? Para poder traducir todas estas palabras, ¿no? Por ejemplo, no solo quiere decir el que habla o el hablante, sino es el que habla, el que tiene una conexión, podríamos decirle en castellano, con Dios, ¿no? Porque en aquí exactamente la palabra Dios no hay, existe, ¿no? Le han tratado de dar muchas terminologías, pero no existe, no hay Dios. No se considera algo como Dios, sino una correlación, una correspondencia de la vivencia del ser de uno, la conexión con el todo, o con el universo, con la naturaleza, con la naturalidad. Entonces, el druida es el que habla con el todo, ¿no? El que se comunica con todo lo que hay existente, y lo que hay existente y lo que hay no existente también, ¿no? Entonces, esa es una parte también de lo que se dice que el Aymara, o también al igual que el quechua, ¿no? Porque también el quechua tiene una correspondencia similar a lo que es el Aymara, ¿no? Bien, también en esta ponencia quisiéramos compartir cuáles para nosotros los principios ancestrales para alcanzar una espléndida existencia, el Sumajakaña, ¿no? O el Sumajkausai. Esto es muy importante, valioso para nosotros, porque es el yugo o el yoga, ¿no? Aquí en el Aymara le conocemos también con el yuk, que es una palabra similar o igual tal vez al sánscrito, que es la unificación con el todo o la espléndida existencia. Entonces, nosotros hemos visto que en nuestra experiencia, en nuestro vivir, ¿no? Estas correlaciones. Entonces, en el mundo ancestral, en los mundos ancestrales, en nuestro pensamiento, en nuestra no cosmovisión, ¿no? Porque es una visión del cosmos, sino nuestra cosmovivencia, ¿no? Porque nosotros vivimos el universo, vivimos el cosmos, vivimos todo lo que hay en aquí. No estamos visionando un mundo, sino lo estamos vivenciando
en cada momento, ¿no? En cada parte de nuestro existir, ¿no? Estamos teniendo siempre esa conexión. Por eso siempre hay una relacionalidad. O sea, estamos en permanente relación con la naturaleza, ¿no? Estamos en permanente complementariedad. O sea, no es solo varón, ¿no? También, sino es varón-mujer, esa complementariedad, la unión de lo masculino y lo femenino, la unión de Oriente a Occidente, la unión de lo positivo y lo negativo en permanente equilibrio, ¿no? Es muy bonito esta parte también de tratar de una complementariedad. Por ejemplo, cuando uno está solo, le dicen varón, ¿no? Es Hari en quechua, ¿no? Y la mujer es Warmi, ¿no? Pero ellos son solamente Hari y Warmi, ¿no? Pero cuando hay la unión del matrimonio, la unión de la pareja, los dos vienen a transformarse en runa, dejan de ser Hari y Warmi y empiezan a ser runa. Y el runa es esa complementariedad, es que ya estás completo, ¿no? Ya no eres, le dicen, ya no eres solo, ¿no? Ya no eres chulla, ¿no? Ahora estás completo. Es como si dijeran, ya estás realizado. Y eso, por eso es que aquí vemos nuestra vivencia en las comunidades, cuando como tenemos un gran ejemplo, ¿no? De que tuvimos también, o como le diremos regentes o avatares, ¿no? A Manco Cápac y Mama Oglio, que vinieron en pareja. No tenemos ese referente de runas, ¿no? Que ya están completos. Entre dos no vinieron solos, ¿no? No se mostraron al mundo solos, ¿no? Como una soltería, sino vinieron entre ambos para demostrar también que en aquí se da esa complementariedad, ¿no? En esta parte del continente, ¿no? En realidad, si nosotros revisamos la historia de los pueblos ancestrales, en aquí los que han sido, no le llamamos nosotros palabra como gobernante, ¿no? Sino los que han sido y los pueblos ancestrales siempre han sido en alguien, digamos, gobernante, entre comillas, que haya sido solo. No ha habido incluso en todas nuestras leyendas, están siempre en pareja, en dos. Por ejemplo, en la leyenda de los 4 hermanos Aya, cada uno vino con su pareja, ¿no? Manco Cápac con Mama Ocllo, ¿no? Manco, cada uno vino con su pareja, ¿no? Y eso es ese equilibrio entre varón y mujer, ¿no? Inclusive el sacerdocio mismo se da en varón y mujer, ¿no? Y eso también se da también en muchas culturas de la humanidad, ¿no? Y aquí aún se sigue vivenciando. En los Andes, los líderes comunales son personas que son casadas, que tienen pareja y tienen familia, ¿no? Y una situación bien simple también es, ¿no? que nos dicen, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, ¿cómo podríamos permitir que un soltero dirija si no tiene la experiencia de dirigir a su familia, ¿no? O no tiene la experiencia de dirigir a una familia? ¿Cómo podría dirigir a una comunidad? ¿No? Entonces, porque uno que tiene familia ya tiene la experiencia de dirigir a un grupo, ¿no? Entonces ahí ya tiene un líder comunal,
¿no? También tenemos lo que es la correspondencia, y un valor muy importante aquí es el AINI, que es la reciprocidad, ¿no? Todo en aquí es en permanente contacto, es recíproco, ¿no? Con todo. No solamente hablamos de una reciprocidad humana, ¿no? Sino de una reciprocidad con la naturaleza, con las plantas, ¿no? Entonces, inclusive para sacar una hojita hay que pedir permiso a la plantita, porque ella lo comprendemos que nos está brindando una parte de su ser, de su existencia, ¿no? Y ahí es donde entra la parte también ceremonial, la ceremonia de pedir permiso a la naturaleza, o de inclusive cuando nosotros emprendemos un camino, pedimos permiso con hojitas de coca, ¿no? Para decirle, encomendar a los cerros, pedir ese permiso que vamos a pisar por ahí, vamos a pasar por ahí, ¿no? Y que no se moleste el lugar, ¿no? Eso es ahí. Y entonces el cerro nos abre, las montañas nos abren su paso para que un buen camino. Y eso vivencialmente se da, ¿no? Esa es la parte de la conciencia que creo que gracias en los cuales estamos el día de hoy, esa existencia de la naturaleza, ¿no? Y de retomar esas conexiones armónicas y convivencia armónica con todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Como principios fundamentales también tenemos lo que es para tener una espléndida existencia, para llegar a alcanzar esa espléndida existencia o alcanzar el yu, tenemos, son como las normas, ¿no? Unas normas de racionalidad de aquí, de los Andes, ¿no? Que son, por ejemplo, el Allincausay o el Hualijacaña, que es el buen vivir, ¿no? El buen vivir, o vivir en armonía, ¿no? Vivir en armonía tanto con el microcosmos como con el macrocosmos, ¿no? A lo que llamamos nosotros Pachamama, o la madre naturaleza, ¿no? El microcosmos con el macrocosmos. O también Pachamama en lo que respecta a su concepción. Muchos le dicen madre, ¿no? Lo que es el tiempo, espacio femenino, ¿no? El Pachamama, ¿no? O la espléndida también. Esta armonía, ¿no? Es como un producto también del sentir y pensar equilibrados. O sea, el sentir y el pensar equilibrados. Eso es lo que el maestre de la Ferrier también decía, lo que es la unión de Oriente y Occidente, ¿no? Y complementarios proporcionalmente, ¿no? Esta es una categoría en permanente construcción que implica el conocimiento y también los códigos de conducta éticas y espirituales en relación con el entorno natural y social. Se refiere también a todo lo que son los valores humanos y la visión hacia el futuro, teniendo muy en cuenta la experiencia que es el pasado. Nosotros no podemos mirar al futuro sin dejar de mirar el pasado, ¿no? Que es la experiencia, o sin considerar a los ancestros o la experiencia de los ancestros.
¿no? Tendremos el otro principio ancestral, ¿no? Que es el Alimunay, o el Walimunaya, que es el querer bien. ¿Cómo queremos nosotros? ¿Qué es el querer bien? Este principio nos señala que para vivir espléndidamente debemos amar fuerte, ¿no? Amar con el ser. En acá hay dos palabras en Aymara, uno es el son, ¿no? Chuima, que es un corazón, no es el corazón, se refiere al corazón, pero no es el corazón físico, es el corazón espiritual. Nosotros tenemos esa concepción espiritual, ¿no? Desde ese punto, puede sentir sentir a la comunidad, sentir a los semejantes, sentir a todo el medio, ¿no? Y, o sea, sentir a lo que es Pachamama, Pachacamac. Eso es para nosotros el Walimunaya o el Alimunay como principio para alcanzar, o el querer bien, para alcanzar esa espléndida existencia, ¿no? Y eso está muy demostrado en todos nuestros templos, en todos los templos que se han construido aquí en América, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu es una gran muestra de ello. Está exactamente construido respetando la forma geológica de la montaña. En ningún aspecto se ha tratado de cambiar o alterar, ¿no? A la montaña, ¿no? Si hay una parte de quebradita, de esquinita, ¿no? Entonces nuestros abuelos han sabido respetar esas partecitas, esas esquinas, y con profundo arte, con profundo cariño, con profunda sabiduría, con un conocimiento grande sobre las matemáticas, la física, ¿no? Y por eso es que son templos que han perdurado por miles, por cientos y hasta miles de años. Bien, otro principio ancestral también es el Ayin Yachay o el Wali Yaticaña, que es el aprender bien o el saber bien o el buen saber. ¿A qué se refiere el buen saber? No como decíamos, no todo es en esta parte de la complementariedad, no todo es también el sentir, no todo es sentir bien, sino tiene que ver la otra parte de la complementariedad y equilibrio del saber, ¿no? El saber bien, el pensar bien. En otras palabras, trata de hacer, o sea, trata de decirnos que debemos de hacer bien las cosas, ¿no? Respetando los principios, los fundamentos, teniendo conocimiento del principio y los fundamentos y el funcionamiento del universo, ¿no? ¿Cómo funciona el universo? ¿Cómo funciona la naturaleza? ¿Cuál es su función? ¿No? Si el río pasa por aquí, ¿por qué tengo que respetar? Tengo que saber por qué tengo que respetar ese río. Hemos visto que muchas aquí ha habido, cuando ha habido desastres naturales que han afectado a personas, ha sido porque las personas han obstruido, han canalizado un río um, para construir abajo sus casas, ¿no? Entonces el río, en su forma natural, va a querer recobrar su camino. Y entonces ahí se han presentado muchos desastres que han dañado las construcciones de las personas, ¿no? Pero eso es por las situaciones del no respeto a la naturaleza, ¿no? Entonces el hombre andino sabe
por qué no debe construir ahí, o cómo tiene que hacerlo y utilizando toda la matemática, la astrología, ¿no? Etcétera. De eso se trata el saber bien, ¿no? Y tenemos también el otro principio, el Alin Rurai. El Alin Rurai o el Wali Luraña, ¿no? O también lo conocemos como el hacer bien. ¿Por qué hacer bien? ¿No? El hacer bien las cosas, es decir, que las hacemos realmente, ¿no? Las hacemos realmente. Y para eso se precisa que cada cosa surja o devenga de un equilibrio de pares proporcionales, ¿no? Es muy bonito eso, ¿no? Que es como se comprende el orden natural de las sociedades, del pensamiento andino y amazónico, ¿no? De esa parte de la complementariedad. Estas normas de vida o de bienestar en unión con la naturaleza resumen pues todo lo que los sueños, los proyectos de vida de los pobladores andinos, ¿no? Esos son los principios que a nosotros nos permiten tener una espléndida existencia, también nos permiten tener una vivencia armónica o formarnos de una manera integral, ¿no? Con respecto o para alcanzar, ¿cómo le decimos también? Esa espléndida existencia o la unión, ¿no? El yugo. Bien, podríamos continuar, por favor. Quisiera conversar también sobre la parte, la siguiente diapositiva. Sí, la siguiente, por favor. Vamos a pasar a lo que son las ceremonias ancestrales. La siguiente. Ajá, las ceremonias ancestrales como fuente de paz y conexión universal. Nosotros tenemos dos partes en aquí, ¿no? Cuando nosotros realizamos, seguramente muchos tienen conocimiento de las ceremonias que se hacen aquí en América y bueno, en el mundo, ¿no? El punto de vista ceremonial tiene que ver con la parte de la conexión que nosotros realizamos con todo lo que nos rodea o con el universo. Y en aquí la ceremonia es permanente, ¿no? Tenemos ceremonias grandes como también ceremonias pequeñas, ¿no? Las ceremonias grandes vienen también a reflejarse, tienen que ver mucho con lo que es el calendario ancestral andino, ¿no? Que se realizan en los solsticios y en los equinoccios, ¿no? Y en la parte ceremonial es lo que a nosotros nos lleva a conectarnos y mantener esa armonía de vivencia, de existir con el todo, ¿no? Y cuando hay esa armonía, hay también una felicidad, ¿no? Hay una felicidad en nuestro ser equilibrado con todo lo existente o correspondiente, ¿no? O sea, nosotros no, como decimos, no existimos, nosotros coexistimos con el mundo, ¿no? Coexistimos con todo lo que hay a nuestro alrededor. Una de las, esto en aquí en la parte de las ceremonias, mucho tiene que ver un principio andino, que es la reciprocidad o el Aini. Nosotros no podríamos ser nada sin lo que nos rodea, sin lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Tenemos, por eso es cuando decimos, ¿no? Realizamos una ceremonia a la Madre Tierra,
o a la alpa mama, no como una Aini, porque ella permanentemente alimenta a nosotros con sus frutos. Entonces, ¿cómo no brindar, cómo no tener gratitud a la Madre Tierra cuando ella en su seno nos está albergando? Entonces, ahí, esa es parte de nuestra conciencia y de actuar coherentemente con lo que, con la naturaleza, con lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hacemos una ceremonia a la Alpa Mama, damos nuestras ofrendas, nuestro aimo, lo que en aquí se ha tergiversado por el pensamiento que nos han traído de Occidente, que nosotros le damos un pago a la tierra. Nosotros no le damos un pago a la tierra. Nosotros le damos una ofrenda de gratitud por todo lo que ella nos ha dado, ¿no? Es como cuando celebramos el Inti Raymi. En el Inti Raymi nosotros agradecemos a la madre, que diga al Taita Inti, por todo el cariño que nos ha dado durante su vuelta, ¿no? que ha dado, ¿no? Durante su vuelta. Entonces, en el Inti Raymi, por ejemplo, hablando de esa fiesta importante, nosotros le ofrecemos nuestra ceremonia, le hacemos ceremonias en gratitud a él. Decimos, ¿no? En este momento, en aquí cae el 21 de junio, ¿no? Que lo que se conoce como el solsticio de verano. En el norte, claro, está en solsticio de invierno. Que digan, en aquí es solsticio de invierno y en el norte es solsticio de verano, ¿no? Entonces, en el solsticio de invierno, el 21 de junio, aquí el sol es pequeñito y la interpretación nuestra es, el sol en este momento está guaguito, está pequeñito. No todo el año, todo este tiempo él nos ha calentado, nos ha dado su luz, ha dado su fuerza para calentar nuestras plantitas, para darles pesada fuerza a nuestros alimentos. Entonces, ahora a nosotros nos toca darle la fuerza. Ahora a nosotros nos toca darle la energía. Ahora a nosotros nos toca alimentarlo. Ahora a nosotros nos toca darle chicha. Nos toca darle de beber al sol, ¿no? Y eso es lo que ha interpretado también Guamán Poma de Ayala, un cronista de aquí, que ha escrito parte de todas estas ceremonias, ¿no? Entonces, para nosotros es un año. Inclusive, ahí le ofrendamos nuestras mejores semillitas, ¿no? Le ofrendamos todo lo más rico que tenemos, las semillas, los frutos que Él nos ha ayudado a sembrar, ¿no? Con su calor, con su luz que ha ayudado a crecer, ¿no? Y le ofrecemos la música, ¿no? Y le ofrecemos también fuego, ¿no? Porque por eso es que en aquí a partir de esa fecha se empieza a encender o a encender fuego, ¿no? Esto no es por lo confunden, ¿no? Ahora un poco con lo que es, oh, están quemando, están incendiando, están contaminando. No, no es mucho tanto así. Es porque el sol nos ha calentado durante todo el año y ahora nosotros queremos brindarle nuestro calor, queremos brindarle nuestro fueguito también. Ahora nosotros ahora que el sol está guaguito, ahora nosotros vamos a abrigarle, le vamos a dar ese cariño.
Entonces, ese es el pensamiento aquí. Es completamente Naini, esa es nuestra ceremonia, ese es el fin de nuestras ceremonias. La gratitud a la vida, la gratitud al universo. Tenemos otras pequeñas ceremonias también, como es el Pugyay, ¿no? En el cual nosotros, el Pugyay, o le llaman también muy conocido como el carnaval. No sé si por ahí se conozca también como carnaval, ¿no? Pero aquí, en lo ancestral, le llamamos el Pugyay. Ahora en aquí, claro, se ha puesto como carnaval también. No, en esta fecha, en aquí estamos llenos de abundancia. Es la naturaleza está en su apogeo. La naturaleza en las épocas de enero, febrero, marzo, hay una abundancia en flores. Todos los campos se visten de flores. Entonces, en esta época, lo femenino es muy sagrado. No todo lo que es femenino, porque la madre tierra se ha vestido de flores, ¿no? Y aquí y se presentan las primeras semillas. Y entonces por eso es que en el Pugyay a las mujeres, en esas celebraciones a las mujeres les vestimos con flores. Y las mismas mujeres se ponen sus trajes muy coloridos, ¿no? Llenos de flores. Es una época muy sagrada para la mujer, ¿no? Y se les brinda todo ese cariño y ese respeto hacia ellas, ¿no? Después viene lo que es la época de las cosechas, ¿no? A ver, viene el Aymura Iquilla, que es el Aymura y es la época de la cosecha, cuando estamos cosechando nuestras papitas, nuestro maízito, ¿no? Todos nuestros alimentos, ¿no? Después viene lo que es la Chacanaquilla o el mes de la Chacana, cuando nosotros empezamos ya a realizar los grandes peregrinajes hacia todos nuestros apus para agradecer y para realizar también, ¿no? Los intercambios de productos con otras comunidades, ¿no? Esto también tiene muchas partes de lo que es las ceremonias. Y si en las siguientes, por favor, podemos ver el Inti Raymi, ¿no? El Haiwaku Iquilla, que este Haiwaku Iquilla en el mes de agosto, aquí es donde se realizan las ofrendas a Pachamama o al Pamama, ¿no? A la Madre Tierra, ¿no? Es cuando ya la naturaleza se muestra predispuesta para poder recibir a las semillas nuevamente, ¿no? Es como la naturaleza, la madre tierra, tiene el mismo ciclo de la mujer, ¿no? Cuando la mujer tiene sus periodos o la menstruación, la naturaleza también tiene los mismos ciclos, la madre tierra, ¿no? Y nosotros hemos podido comprender y ver, comprender, observar, ¿no? Este aspecto. Y es por ello también que nosotros, como vemos que en este momento la mujer ya está lista, es como la tierra ya está lista, ¿no? Inclusive observamos que a partir del mes de agosto, como cuando la mujer se pone febril en la ovulación, la tierra también se pone febril, se empieza a calentar y empieza a amanecer en el campo con una especie de sudoración, ¿no? Como en el pasto aparece con un rocío, ¿no? En el pastito aparecen sus rocíos, ¿no? Entonces, lo mismo, eso nosotros hemos observado y por eso decimos, oh, la tierra ya está lista para poder ponerse nuevamente la semilla, ¿no? Entonces hay que darle una ofrenda, hay que darle una ceremonia, y le damos una ceremonia a la Madre Tierra, ¿no? Esto es lo que hacemos en ese tiempo. De ahí, cuando ya hemos hecho esa ofrendita de pedirle permiso, que ya le vamos a sembrar o que vamos a romper la tierra para poner la semilla,
hacemos también las ceremonias para Unumama o para la lluvia, ¿no? Y abrimos la tierra y hacemos nuestros cantitos, ¿no? Con cantos, muy bonito, para abrir ya la tierra y poner la semilla, ¿no? Y luego viene para el mes de noviembre, aproximadamente, entre octubre y noviembre, una fecha muy importante que es el Ayamarcaiquilla, ¿no? El Wata Junta y Quilla, ¿no? Que es el tiempo de los ancestros, ¿no? El tiempo de los abuelos, que tiene mucha coincidencia con todos los santos que le han puesto a nivel católico, ¿no? En aquí. Entonces, porque en este momento del Ayamarcaiquilla es también cuando los abuelos con su fuerza vienen a, a darnos su experiencia, su sabiduría, ¿no? Su conocimiento. Entonces, no es coincidencia de que esperemos en ese momento a todas las almitas, ¿no? Aquí. En allá también se ha dado, en Europa, estas mismas celebraciones, ¿no? O en todos los pueblos ancestrales, ¿no? De recordar la sabiduría también de nuestros abuelos. Y en ese momento es que sentimos también esa fuerza y nos recargamos con esa fuerza. Y ahí es donde vienen también las lluvias, ¿no? Para darle fuerza a nuestra tierra. Bueno, también hay mucho por hablar sobre lo que es las ceremonias ancestrales, ¿no? O que es como las ceremonias también son una parte muy importante de nuestro existir o de alcanzar esa espléndida existencia. Pero las ceremonias son las que nos brindan justamente ese equilibrio, ¿no? Las que nos permiten dar ese aire, ser recíprocos con todo lo que la naturaleza y el universo nos da, ¿no? Y ahí es donde nosotros encontramos todo lo que ustedes también llaman o conocen como la meditación. Nosotros estamos en ese permanente meditar, en ese permanente coexistir con el todo, en ese permanente coexistir con el universo, tanto con el macrocosmos como con el microcosmos, ¿no? Y es lo que ahora en esta parte del continente se está reaperturando, se está reabriendo y se está tomando más en cuenta, ¿no? Nosotros no somos solos, somos todo, ¿no? Somos toda esa existencia en ese permanente fluir. Lo que una de conservar esa armonía funcional para nosotros, ¿no? Es funcional, es armónico vivir en la armonía que la naturaleza nos presenta. Si nosotros rompiésemos este equilibrio, viene de por sí la enfermedad, viene de por sí un desastre natural, ¿no? Viene de por sí todo eso. Cuando nosotros empezamos a romper esos equilibrios. Si la humanidad está pasando por muchas situaciones o ha pasado por muchas vicisitudes, ha sido porque ha roto ese equilibrio del hombre y de la naturaleza. Ha perdido esa concepción ceremonial de vivir en armonía con lo que nos rodea, con el cosmos. Entonces, aquí nosotros también tenemos esas respuestas para continuar en esa convivencia armónica y alcanzar la espléndida existencia
a través de la vivencia armónica con la naturaleza. Estos tiempos son justamente un llamado a la humanidad a retomar nuestras tradiciones ancestrales, la sabiduría ancestral, que no solo se basa en la parte de un vivir bien, de un buen sentir o de un hacer bien, sino también se basa en un saber bien, en tener un estudio, una investigación profunda para poder comprender el universo o lo que nos rodea, ¿no? Quisiera culminar con, con un mensaje del maestre de la Ferrier que nos dice, evidentemente el continente americano ha sido elevado hasta la mirada de la alta inteligencia divina y posee un centro regenerador especial, como lo fue mucho tiempo el Tíbet para el Asia y por consiguiente para el mundo. Este centro es el preciso lugar en donde naturalmente se retirarán los grandes maestros, de acuerdo con los cálculos tanto geológicos como magnéticos y simbólicos. Este punto se encuentra situada en las altas mesetas de la cordillera de los Andes. Es bajo la sombra de un viejo templo inca, lugar sagrado, donde los prófanos nunca han podido llegar, pese a las diferentes expediciones organizadas, en donde los misioneros del Aquarius podrán retirarse. Gracias a su mansedumbre, ellos podrán aproximarse a esos lugares que a través de los siglos material y espiritual. Ese es un mensaje muy profundo, muy bueno. Si no he visto una herencia, algunas preguntas, estos puntos o estos aspectos, ¿no? De la sabiduría. Estamos teniendo un pequeño fallo en la conexión. En el último instante no hemos podido, bueno, escuchar bien lo que ha dicho el maestro, pero prácticamente damos bien que se ha entendido bien toda la ponencia. Abrimos, si les parece bien, maestro, el ciclo de preguntas y respuestas. Entonces, quien quiera hacer alguna pregunta puede escribir en el chat y nosotros le pasamos la pregunta al maestro. Sí que nos han escrito que ha estado muy bien la definición armónica de la conexión que ha dado con la naturaleza, que les ha gustado mucho. ¿Me está escuchando, maestro Sanjatiri? Sí, un poco está entrecortado. Correcto. Ya digo que hay una dificultad en la comunicación, pero bueno, ya parece que se está recuperando. Digo que ha habido una afirmación de que ha gustado mucho la exposición en cuanto a la armonía y conexión que nos ha mostrado con respecto a la naturaleza.
Sí, ¿Me escuchó? sí, sí, lo escuché. Y realmente sí es una conexión muy, muy bonita, ¿no? La que en aquí vivimos, ¿no? Como le comenté, mucho se ha visto en los pueblos originarios, se ha hablado de una cosmovisión de América, o sea, como decir, cuál es la visión del ser de América con respecto a la naturaleza o al universo, ¿no? A lo que es la ciencia, la religión, ciencia, el arte, la filosofía, la didáctica, ¿no? Pero no es una cosmovisión, ¿no? Nosotros no visionamos algo simplemente, ¿no? Sino que la vivenciamos, ¿no? Eso es lo que el maestre hablaba mucho, o el maestre de la Ferrier hablaba muchísimo del saber o para alcanzar el saber hay que realizar la matesis. Entonces, la matesis es, es la vivencia del conocimiento, ¿no? Es cuando nosotros vivimos el conocimiento. Cuando nosotros conocemos la funcionalidad de una planta, conocemos la funcionalidad de un lugar, ¿no? O cuando nosotros conocemos dónde ubicar nuestros centros ceremoniales que estén perfectamente alineados con el movimiento de las estrellas o del universo, o conocer las plantas medicinales. Entonces, el vivirlo, así realizar la matesis, ya nos está dando la sabiduría. Entonces, nuestras culturas han sido culturas de matesis, de vivencia plena de la existencia, de la vivencia la convivencia, vivencia en armonía con el universo, pero en un estricto basado en el saber, en el conocimiento, no solamente el vivir por vivir, ¿no? Por eso es uno de nuestros principios, es el aliyacha y el buen saber, Muy ¿no? Que en la esfinge inclusive están estos aspectos, ¿no? Están los aspectos, por ejemplo, del saber, el querer, el osar y el callar, ¿no? El saber en la figura humana, en el rostro humano del esfinge, ¿no? El querer en el cuerpo, en el toro, ¿no? O, el callar en las alas del esfinge, ¿no? Que es la octava superior del escorpión, y el osar en las garras, ¿no? Entonces ahí está el osar, el buen hacer, ¿no? El saber, el buen saber. Ahí está el buen querer, ¿no? Y ahí está. Y en aquí hay algo muy importante, muy bonito, que es el hacer, pero callando. Porque no hay discurso, hay hechos, hay lo que hacemos, ¿no? El hacer es el callar, bien, maestro. Hay una pregunta ¿no? Entonces, eso también. que nos hacen y es, ¿hay ritual especial para pedir permiso a la tierra para plantar árboles, así como para cortar las plantas? Mm, nosotros nos basamos mucho en el respeto, ¿no? Hacia la naturaleza. Es respetuoso, ¿no? Por ejemplo, para plantar un árbol o plantar una semilla, tú vas a roturar la tierra. Y el roturar la tierra implica un sufrimiento también a la tierra, es nuestra concepción, ¿no? Entonces, antes de roturar la tierra, ¿no? Es como si a una mujer la quisiéramos agarrar a la fuerza. No es armónico, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros en aquí, con las plantitas sagradas que tenemos, por ejemplo, con la coquita, ¿no? Nosotros pedimos permiso, ¿no? Le soplamos a la coquita
y hablamos desde nuestro chuima, desde nuestro corazón espiritual. Nuestros abuelos dicen, no, no importan las palabras, lo importante es cómo lo digas tú en tu corazón, con el sentir que tú tienes, con el cariño que tú tienes. Le pides permiso y le dices, voy a sembrar en ti, y le ofrecemos chichita. Ahora, nosotros adoptamos también, ¿no? Cuando es funcional, podemos adoptar otras formas, pero si es funcional para nosotros, ¿no? Pero entonces adoptamos podemos adoptar otros elementos, ¿no? Nuestro pensamiento no es, ¿no? Entonces, volviendo para aperturar a la plantita o aperturar la tierra y poder sembrar, le damos nuestras coquitas, ¿no? Nuestra hoja sagrada. Le ponemos ahí, le ofrendamos, le damos su chichita o vinito, y entonces ya la tierra sabe que le vamos a abrir para sembrar una semilla. Y si es que es a la planta, igual, le soplamos y le decimos, plantita, te vamos a utilizar para medicina. Tú eres medicina y te pido permiso para que me brindes algunas hojitas o algunas ramitas de ti, y porque en mi familia está un poco enfermo y quiero sanarles. Y se les ofrece coquita, o les ofrecen tabaco, o les ofrecen caramelos, o les ofrecen vino, o algo que tú tienes de cariño. Les puedes ofrecer también abono, ¿no? Un abonito, te voy a poner abonito y permíteme por favor, ¿no? Cortarte una ramita, ¿no? Esa es la ceremonia, es así de sencillo, pero con gran cariño, ¿no? Esa es la ceremonia que realizamos, por ejemplo, aquí, respecto a su pregunta. Muy bien, maestro. Hay una pregunta que más o menos la ha contestado, pero bueno, por si la quiere amplificar. ¿Qué papel juega la intencionalidad en las ceremonias? Es muy, muy importante, ¿no? Porque la intención es la acción, ¿no? Es la punta de flecha, como quien dice, ¿no? Cuando eso, por ejemplo, cuando hay una oración, tú envías una intención, no tanto puede ser vocal o mental, también es parte de esa energía, ¿no? Cuando hay, es como decir, ¿no? En el cosmos no hay mentira, hay energía, ¿no? Es energía. Si tú por más que digas palabras bonitas, pero tu intención no es buena, el universo sabe la energía de tu intención, ¿no? Y eso se capta. Y ahora tenemos instrumentos, inclusive científicos, para poder captar eso. Por ejemplo, el doctor Masaru Emoto hizo, ¿no? Esas pruebas con las moléculas de agua, mandando intención al agua y cómo estas moléculas pueden transformar o cambiarse como un ser vivo. Es un ser vivo, en realidad. ¿No? Es todo, está vivo, tiene una vibración, tiene una hayu, tiene un alto. Entonces ellos también captan nuestra intención, captan nuestro sentir, saben nuestro saber, nosotros sabemos lo que ellos saben. O sea, hay una conexión profunda. Entonces, por eso es que también, ¿no? Depende de nuestra intencionalidad, cómo también la naturaleza va a actuar con nosotros.
si nuestra intención no es la correcta, la naturaleza también va a actuar de la misma manera, ¿no? Con nosotros. Y eso es funcional, vemos que ocurre, ¿no? Vemos que ocurre en el mundo, ¿no? Cuando hay tala indiscriminada de árboles o demasiada basura, la naturaleza se muestra también. Ahorita nos está dando un mensaje, nos está diciendo, ya, ¿no? Hay que volver a tener a volver al camino, a la armonía. Y todos tenemos tradiciones en nuestros pueblos que nos permiten volver a esa armonía, que nos dan el camino. Por eso es importante la sabiduría ancestral, la sabiduría de nuestros abuelos. Y en muchas culturas no se está teniendo en cuenta al abuelo, al anciano. Aquí hay un respeto profundo al abuelo y un respeto profundo a los niños. Eso es muy importante ver. La intención es importante. Cómo tú diriges tu energía al universo. El universo va a devolver lo mismo. Es natural que lo haga. Muy bien. Mire, maestro, quiero hacerle una pregunta. Por ejemplo, ahora a nivel mundial, y particularmente en la zona que a mí me ha tocado vivir esta experiencia del COVID, ¿no? Del virus o de la pandemia, por ejemplo, aquí en España ha habido muchos ancianos que han fallecido. Y indudablemente algunos, digámoslo de esta manera, han fallecido en la más auténtica soledad y casi diríamos desatendidos, por no utilizar otros términos. Con lo cual, quizá hemos mostrado una desconexión grande con el anciano. Es decir, como usted dice muy bien, con la sabiduría y el respeto del anciano. Entonces, la pregunta es, en su estructura de, digamos, integración en el medio que llamaríamos social familiar, el anciano entiendo que cumple y muestra un rol existencial muy distinto al que hemos mostrado ahora aquí en Europa. Entonces, ¿cómo podría definirnos esa conexión del anciano con, digamos, el pueblo en general? El anciano, la fuerza no radica en sus músculos, no radica en su agilidad. El anciano radica su fuerza en su en su vivencia, ¿no? Ahí es donde radica la fuerza del mayor. Y eso es lo que nosotros comprendemos, ¿no? Por eso es que tenemos también un respeto muy grande, ¿no? Al mayor, ¿no? En nuestros pueblos. Y ellos cumplen el rol de formar a las generaciones. Por eso aquí también se ve mucho en las comunidades como los abuelos comparten con los niños, ¿no? Y es un AINI muy bonito e interesante. Es una reciprocidad muy bonita, importante, porque mientras el anciano le va dando la fuerza en su sabiduría, el niño le va dando al anciano la fuerza esa comprensión ya casi no se está tomando mucho en cuenta, sobre todo ya en las ciudades, ¿no? Inclusive aquí en las ciudades también se ve
eso. Toma mucho en cuenta. De esa parte. Esos eventos en los cuales nosotros tenemos que volver la mirada. Tenemos que retomar ese ejemplo, ¿no? La humanidad tiene que retomar esa parte, porque si no estaría perdiendo gran parte de su sabiduría. Cuando usted menciona, cuando los abuelos han fallecido ahí, los ancianos, para nosotros es una tristeza muy grande porque sentimos como si la memoria también se les fuera, ¿no? Porque el anciano es el que guarda la experiencia, la sabiduría. Y cuando el anciano se va, a veces se lleva mucho del conocimiento, mucho de la sabiduría. Y nosotros nos quedamos sin esa experiencia. Bien, ¿alguna pregunta? Hablar y aprender de ese. Perdonen por la conexión que está un poco baja, pero bueno, vamos muy satisfactoriamente aclarando cosas. Lo único, preguntar si hay alguna pregunta más. Bueno, pues maestro, un verdadero placer y estoy con muchas ganas de visitarlo ahí en el lago Titicaca y visitar ese gran chorro electromagnético que, como bien ha dicho, hay en la cordillera andina. Un lugar muy especial para lo que llamamos la era de Acuario. Entonces, cuando ya esto vaya mejorando todo, tendremos el gran placer de visitarlo. Bien, vamos a cerrar con el saludo Namaskar. Muchas gracias y mañana continuaremos con las ponencias. Un placer y que tengan todos un feliz día. Gracias.